Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Bien, damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite. Gracias por la vida que nos da, por sus favores, por sus cuidados. Importante, ¿no?, que podemos reunirnos para celebrar esas maravillas de Dios que recibimos gratuitamente. Y este domingo, pues hay muchas razones para estar alegres. Hermanos, hermanas que han dado testimonio de cómo Dios ha estado presente, aún en medio de dificultades, sobre todo de salud. Hemos estado orando mucho los días viernes, siempre recordando a las personas que en estas semanas, en este mes sobre todo, estamos concluyendo ya casi el mes de julio, pues han presentado distintas situaciones de salud y pues Dios ha respondido. Dios ha sido bueno, ha tenido de nosotros misericordia y gracias damos, ¿verdad? Y hemos dado gracias a Dios. Y no tenemos palabras para agradecerle, y una manera de agradecimiento pues es rendir nuestras vidas a Dios, darle nuestros corazones, darle todo lo que somos, todo nuestro ser, poder ponerlo también en las manos del Señor. Y hoy queremos continuar reflexionando. La palabra de Dios nos invita a seguir pensando en ese caminar del pueblo de Dios. Hemos leído dos textos importantes. Un texto en el libro del profeta Isaías, y luego hemos leído también un texto que hace eco de lo que encontramos en el texto de Isaías, luego en el Evangelio de San Lucas. Importante porque Lucas nos ubica el inicio del ministerio de Jesús en el marco de este programa, este proyecto que ya encontrábamos en el profeta para el pueblo de Israel, con varios siglos de distancia, pero qué bueno que la palabra de Dios es vigente, qué bueno que podemos siempre actualizar esa palabra en todo momento. Y precisamente cuando Jesús lee este texto de Isaías, dice estas palabras con las que se cerraba la lectura. Le dijo a todos los que estaban presentes: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ahora nosotros releemos estos textos, tanto de Isaías como del Evangelio de Lucas, y nos preguntamos cómo podemos seguir actualizando, contextualizando, encarnando esa palabra de Dios que sigue siendo una palabra viva y una palabra eficaz para todos los tiempos. Entonces nos toca ahora hacer ese trabajo, ¿no?, de relectura. Lucas nos ha contado al inicio del Evangelio un poco sobre la vida primero de la familia de Jesús. Es interesante porque este evangelio inicia con los anuncios de cosas grandiosas, de cosas maravillosas que Dios hace. Se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista en el primer capítulo de Lucas, y de igual manera se anuncia el nacimiento de Jesús. Y con estos anuncios irrumpe esa palabra profética de Dios. María, por ejemplo, nos deja el Magnificat en este evangelio, donde Dios nuevamente nos recuerda el cuidado que tiene para con su pueblo. María se regocija en la salvación de Dios. Cuando nace Juan, Zacarías también comienza a profetizar y habla nuevamente de esas maravillas de Dios. Luego se nos habla del ministerio de Juan el Bautista, que prepara el camino del Señor. Y luego Jesús,
de ser bautizado, va al desierto y también se prepara para la misión. Y encontrábamos entonces en este capítulo 4 del verso 14 en adelante que Jesús comienza a predicar el evangelio del reino de Dios. Y lo hace precisamente en el poder del Espíritu de Dios, que es un elemento importante que Lucas quiere subrayar en este evangelio. Jesús regresa del desierto en el poder del Espíritu y comienza a proclamar el evangelio. Y ya hemos dicho un evangelio que se proclama con palabras, pero que también se proclama con signos, con señales. Signos y señales donde se pueden mostrar precisamente esta lucha contra la muerte, contra todos estos poderes que amenazan la vida y que se nos invita entonces a ver en esta predicación de Jesús. Se dice que sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, predicaba esa buena noticia del evangelio, sobre todo a los más afligidos. ¿Y qué pasaba? El pueblo glorificaba a Dios. Qué maravilloso cuando podemos entonces, a través del testimonio, a través de ese anuncio del evangelio, provocar esa acción de alabanza y de dar gloria y honra a Dios. Y luego Jesús entra un sábado a una sinagoga en Nazaret de Galilea, el pueblo donde él había crecido, donde se había criado, dice Lucas. Un sábado nos encontramos con Jesús, que es pues, un creyente, que practica la fe de su pueblo. Cuando leemos lo que Lucas dice sobre la niñez de Jesús, nos cuenta que sus padres iban a Jerusalén todos los años para celebrar la Pascua y que Jesús los acompañaba. Y precisamente nos narra Lucas uno de los episodios cuando Jesús pues comienza también a inquietarse por las cosas que están sucediendo y por ahí pues se va a extraviar precisamente para ocuparse de las cosas de su Padre y de esta predicación del reino de Dios. Luego vemos a Jesús en esta sinagoga de Nazaret. Probablemente todos conocen a Jesús. Nazaret era en tiempos de Jesús un pueblo muy pequeño, no más de 200 habitantes. Entonces Jesús llega a su pueblo y entra a la sinagoga. Y le dan a leer el libro del profeta Isaías y la porción que ya hemos compartido y que también leíamos en el mismo libro de Isaías. Entonces es una relectura que se hace en ese momento. ¿Qué pasa en el tiempo del profeta Isaías? Ya estábamos a la altura de los últimos capítulos de este libro. El libro está relacionado con tres grandes momentos de la historia del pueblo hebreo, pueblo judío. La primera parte del libro trata del ministerio del profeta que lleva el nombre del libro, el profeta Isaías. Un profeta que tendrá su ministerio todavía en el tiempo de la monarquía, de los últimos monarcas que tendrá Judea y que son de la línea de David. Y el profeta Isaías, precisamente junto con otros profetas, porque Miqueas, por ejemplo, es un profeta contemporáneo a Isaías, van a hablar de cómo el pueblo ha abandonado a Dios, cómo el pueblo se ha corrompido, sobre todo también las autoridades del pueblo, y cómo Dios ha enviado a sus profetas para llamar la atención, para llamar al pueblo a la conversión,
pero el pueblo no ha querido escuchar a los profetas. Y entonces vamos a ver varias situaciones en esos primeros capítulos donde Isaías, a pesar de todo, sigue animando la fe y la esperanza del pueblo y pidiendo al pueblo que vuelva a su Dios, porque Dios quiere salvar, Dios quiere liberar, Dios quiere el bien del pueblo. Y sobre eso hemos hablado los domingos anteriores, sobre todo la propuesta del libro de Deuteronomio, donde se invita al pueblo a permanecer fiel a Dios para que le vaya bien en la tierra. Pero bien, ha pasado mucho tiempo, surgió la monarquía y con los monarcas muchas cosas también cambiaron y ahora el pueblo se encuentra en peligro. Y el profeta les dice, si no se arrepienten, si no cambian el camino, vendrá una potencia, destruirá la ciudad y muchos de ustedes van a ir al exilio. Jeremías también habla de eso. Finalmente se dan estos acontecimientos trágicos. Babilonia, alrededor del 586, va a tomar la ciudad de Jerusalén, va a destruir el templo, y antes de eso ya se había dado un primer exilio o una primera deportación, porque 10 años antes ya el ejército de Babilonia había llegado a Judea y se había llevado al monarca, descendiente de David, al ungido del Señor. Y se había llevado también a un buen grupo de sacerdotes del templo, entre ellos al que era primero sacerdote, Ezequiel, y que estando en el exilio tiene el llamado también para ser profeta, y que tenemos el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel primero fue sacerdote, o bueno, nunca dejó de ser sacerdote, pero también recibió el llamado de profeta. Y fue llevado en ese primer momento de exilio. Pero el pueblo siguió en algunas rebeliones, siguió provocando. Y entonces el imperio de Babilonia, 10 años después, vuelve a Judea. Y esta vez van a sitiar la ciudad de Jerusalén. La ciudad va a resistir por un tiempo, pero finalmente es tomada por el ejército de Babilonia. La ciudad es destruida, el templo es destruido, las riquezas son llevadas a Babilonia y se da un segundo momento de deportación. Se llevan a otra parte del pueblo a Babilonia. Ahí van a surgir otros profetas, probablemente eran también servidores del templo, algunos creen que eran levitas, que llegan en este segundo grupo de deportados y que tendríamos la segunda parte del libro de Isaías, y que serían discípulos del profeta Isaías, que profetizó en la época de la monarquía, y que nos van a dejar mensajes positivos. El pueblo está sufriendo ahora el exilio. El pueblo llora en el exilio. Ahora se arrepiente. Buscan a Dios. Y entonces surgen estos profetas junto con Ezequiel, que también está en el exilio, y le recuerdan al pueblo toda su historia. Hay que releer la historia, hay que volver al pasado. Y desde ahí los profetas animan al pueblo y les dicen, Dios sigue presente, Dios quiere salvarnos, Dios quiere liberarnos. Y el Dios del Éxodo, que liberó al pueblo en Egipto, ahora quiere liberarnos de esta situación de exilio en Babilonia. Y estos profetas, que se conocen como el segundo Isaías, que serían el corazón del libro de Isaías, van a hablar de un nuevo éxodo. Y van a recordarle al pueblo que Dios sigue siendo el Dios que libera, el Dios que salva, el Dios que viene y camina con nosotros. En ese texto del segundo Isaías vamos a encontrar 4 poemas o 4 cánticos que luego van a ser releídos también en tiempos de Jesús para hablar de Jesús.
Los conocemos como los cánticos del siervo de Yahvé o del siervo del Señor, donde precisamente se habla de la llegada de un tiempo mesiánico. Estos profetas van a plantear esa idea. Dios va a traernos un tiempo nuevo, un tiempo distinto. Y Dios va a levantar entonces a un Mesías. Y este Mesías nos va a inaugurar ese nuevo tiempo. Muchos de ellos vieron en el rey persa, Ciro, esta posibilidad también de redención. Y de hecho, históricamente sabemos que cuando termina el período del imperio de Babilonia y comienza el período de los persas permiten a los pueblos exiliados volver a sus territorios. Y los judíos no fueron la excepción. Entonces, en ese sentido, bajo las políticas del nuevo imperio, muchos judíos van a regresar a Palestina, a Judea, y van a comenzar la reconstrucción de la ciudad, y van a comenzar la reconstrucción del templo. Y ahí tenemos entonces a los profetas ya de la última parte del libro de Isaías. Entonces, el libro de Isaías, como les decía, habla del periodo de la monarquía o el final de la monarquía. Hay oráculos o profecías que tienen que ver con el periodo del exilio en Babilonia, y la última parte del libro tiene que ver con este periodo que llamamos el periodo de la restauración, cuando el pueblo regresa a su tierra. Y ahí los profetas comienzan a animar al pueblo y también a animar al pueblo para recordar tradiciones antiguas y que desde esas tradiciones se pueda fundamentar la vida de la comunidad. Y una de esas grandes tradiciones es la que conocemos como la tradición del jubileo o el año del jubileo, que aparece en el libro de Levíticos, capítulo 25. Usted esta semana puede leer todo el capítulo 25 del libro de Levítico y ahí se va a encontrar con esta tradición, que a la vez se basa en otra tradición, el Sabá, o el sábado o el día de reposo, que tiene como fundamento el tema del número 7, el séptimo día. Y entonces los judíos estaban animados por la ley primero y luego por los profetas a rescatar el sentido que tiene el Sabá para la vida en comunidad, para que luego se pudiese celebrar el año sabático, un año de reposo, un año para disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero también era un año para que la tierra descansara. Era un año de liberación. Era un año en el que se podía también hablar de restauración. Y por eso estos profetas, que se ubican ya al final del libro de Isaías, ven este nuevo tiempo como ese tiempo sabático, pero que también es un tiempo mesiánico, en el que Dios se hace presente nuevamente para salvar, para liberar, para caminar con nosotros. Entonces hay que ver y seguir esa línea de las tradiciones que se están rescatando. Por un lado, toda esta riqueza del sábado, pasando por el año sabático, por el año del jubileo, en los textos de la ley, pasando por algunos salmos, luego llegando al profeta Isaías, y luego esto también va a ser retomado por Jesús para iniciar su ministerio. Entonces Jesús va a ubicar su ministerio también en esta propuesta del descanso, de la buena noticia que se da con el Evangelio, de un Evangelio que nos invita a vivir la plenitud de la vida, poner en libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, proclamar libertad a los cautivos
y anunciar el año de la gracia de Dios, el año del favor de Dios, que no es otra cosa que el año del jubileo, que es la tradición que ya había tomado Isaías y que no la inventó Isaías, porque es la tradición que ya encontramos también al inicio con el pueblo. Entonces es como volver a nuestros orígenes, volver a estas fuentes importantes para pensar en nuestra vida ahora como comunidad de fe. La comunidad de Jesús, la comunidad de los discípulos y las discípulas de Jesús. Al releer a Lucas, entendemos entonces que seguimos desafiados, invitados a retomar esta agenda que no es nuestra, es la agenda del Espíritu de Dios. Porque Jesús ha retomado el texto de Isaías y de esa manera nos recuerda que es Dios el que conduce esta historia. Y también nuestra historia, nuestras historias personales y nuestras historias colectivas como comunidad de creyentes. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Jesús retoma el texto y lo actualiza con su propio ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Como comunidad de seguidores de Jesús, podríamos también actualizar este texto y decir: el Espíritu del Señor está sobre la iglesia. Podríamos decirlo a nivel personal: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús dice: me ha ungido. En Jesús eso cobra un sentido importante, porque recordemos que el verbo ungir en hebreo, si lo leemos en Isaías, está en hebreo, es el verbo Mesías, de donde luego viene nuestra palabra Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, y me ha hecho Mesías. Ese tiempo que anunciaron los profetas, ese nuevo tiempo mesiánico, se está cumpliendo en Jesús. Jesús ha inaugurado ese tiempo. Es un tiempo para alegrarse, es un tiempo para hacer fiesta. Los profetas habían anunciado ese tiempo con la imagen de una boda. ¿Y quién está triste en una boda? Nadie. Ese es un tiempo para celebrar, es un tiempo para alegrarse. Así es la llegada de Jesús. Y por eso retoma la agenda del Espíritu, que ya Isaías la había propuesto en ese tiempo de renovación también. ¿Para qué el Señor se hace presente y para qué el Espíritu ha ungido a Jesús? La respuesta está en esa agenda programática. Para llevar una buena noticia a los pobres, primeramente. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para pregonar libertad a los cautivos. Para dar vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Y para predicar, para proclamar este año de la gracia de Dios. Los seguidores y seguidoras de Jesús, los discípulos y discípulas de Jesús, también estamos llamados a encarnar esta propuesta, así como lo hizo Jesús en su momento. El Espíritu de Dios se sigue moviendo.
el Espíritu de Dios sigue presente en la historia. Y nosotros como iglesia decimos que el Espíritu de Dios está aquí. Lo decimos en nuestros cánticos, lo decimos en nuestras oraciones, lo reafirmamos con la palabra de Dios. Pero aquí lo importante no solo es que el Espíritu de Dios esté aquí. Aquí la pregunta es, ¿para qué o con qué propósito nos visita el Espíritu de Dios? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el desafío? Los profetas lo asumieron en su momento. Jesús lo asumió también. Ahora le toca a la iglesia. Y miren que es interesante porque esta tradición del jubileo es una tradición que propone precisamente la liberación de todo tipo de ataduras. Y por eso Pablo va a decir en sus cartas, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad, no estamos atados. Uno de los cantos de alabanza decía, bueno, gracias a Cristo, ya el pecado no me puede atar. Porque Dios me ha liberado en Cristo Jesús. Me ha hecho libre. Pero a veces estamos atados. Tenemos distintos tipos de ataduras, de cadenas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan vivir esta vida plena y este propósito de Dios. Y creo que cada uno en esta mañana tiene que pensar, meditar, examinarse. ¿Cuáles podrían ser esas ataduras? El Evangelio habla de dar vista a los ciegos. Y a veces pensamos en la ceguera física. Y peor, pensamos que los ciegos son otros, no nosotros. Que el Señor nos ayude a ver. Que toque nuestros ojos. Que los abra. Y que podamos ver aquello que no vemos humanamente. Porque solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Esta liberación es plena, es integral, es completa. Dios quiere liberarnos en todos los sentidos de la vida, en todas las dimensiones, en todos los aspectos de la vida. Porque a veces pensamos en una liberación solo espiritual, que es importante y de la cual sí habla el Evangelio. Pero Dios nos quiere liberar de todo tipo de opresión, de todo tipo de atadura. Y es por ello que esta tradición del Sabá y del año del sabático y del año del jubileo es importante, porque cuando usted vaya y lea Levítico 25, se va a encontrar con unos verbos importantes que hablan de soltar las ataduras, poner en libertad, romper con las cadenas. Y ese lenguaje es el que también va a usar Jesús en Lucas, para precisamente referirse a este tema. Quiero que revisemos en Lucas 13, solo para ver el lenguaje. Lucas 13 en el verso 10. Y miren, interesante, se vuelven a repetir ciertos elementos que conectan con la tradición del Sabá. Todo sucede en un día de reposo, en un sábado. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer,
eres libre de tu enfermedad. Miren que no usaron el verbo eres sana, porque estamos hablando de una enfermedad. Pero Jesús decide usar el verbo liberar. Las enfermedades son ataduras y Dios quiere también liberarnos de ellas. Eres libre de tu enfermedad. ¿Cuánto tiempo tenía la mujer? Wow. Y me imagino que llegaba a la sinagoga todos los sábados y nadie la había visto probablemente. Y sobre todo en un contexto en el que se pensaba que la enfermedad era producto del pecado. Y si alguien estaba enfermo, pues era un pecador y no merecía la misericordia de Dios. Jesús rompe con esas ideas. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, de nuevo no solamente como hasta el día de reposo había sido encadenado por prejuicios, por rituales, por ideas que no permitían vivir la plenitud de esta vida de Dios. El religioso enojado porque Jesús había sanado en día de reposo. Y dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura, y qué mejor día que el día del Señor. Hay que desatar lo que está atado. Y a eso vino Jesús. A resignificar ese sentido de estas tradiciones del pueblo, del jubileo y del sabá. A darle el verdadero sentido. El espíritu de esto es que Dios quiere entonces ponernos en libertad. Liberarnos, sanarnos, abrir nuestros ojos, que podamos ver y que podamos abrir nuestra boca y proclamar el año de la gracia de Dios, proclamar esta buena noticia, especialmente a los que sufren. Nosotros somos esa comunidad que ahora es desafiada. Entonces creo que una de las cosas que podemos rescatar de esta relectura que se hace de las tradiciones, como lo es la tradición del jubileo, es precisamente vivir esta propuesta liberadora de Dios a través de esta relectura que hace Jesús. El segundo elemento, y con esto quiero terminar, para rescatar cómo debe de vivir o cómo debemos de vivir siendo la comunidad de discípulos y discípulas de Jesús. Este caminar, esta propuesta que nos hace Lucas. El Espíritu de Dios está sobre mí. De los 4 evangelios, Lucas es el que más énfasis hace sobre la acción del Espíritu de Dios en la historia. En la historia también, que es historia de salvación, porque Dios trae salvación y Dios está presente. Este Espíritu es la presencia de Dios que empuja, que hace posible este proyecto de salvación de Jesús. Y no solo ya en este momento, lo podemos encontrar, por ejemplo, como esta fuerza que se opone al caos en Génesis 1. Estaba el caos,
las tinieblas sobre la tierra, estaba el abismo, las aguas, la oscuridad, pero también allí estaba el Espíritu de Dios. No todo era negativo, ya Dios estaba presente. Y es a partir de esa acción de Dios que se comienza a crear todo y a recrear todo. Este espíritu que transforma la vida de las personas cuando el Espíritu se hace presente. Encontramos muchos textos, sobre todo me gusta, no sé si ustedes han leído con calma el libro de los jueces, y en muchas partes, para hablar de estos jueces, se dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a hacer grandes cosas, cosas que por ellos mismos probablemente no se hubiesen hecho, que solo son posibles cuando el Espíritu de Dios llega. Humanamente nosotros no queremos. Y es más, no solo no queremos, no podemos. Pero cuando se hace presente el Espíritu de Dios, sí podemos y sí queremos. Por eso es importante dejar que el Espíritu se mueva. También lo encontramos como un espíritu profético, que nos trae ese mensaje profético. En los profetas muchas veces vamos a encontrar esa expresión. Sobre todo si usted revisa Ezequiel 11, el verso 5. Ahí el profeta dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí y me dijo. Y viene la palabra profética. Pero Ezequiel primero habla de esta venida del Espíritu. Ahora recordemos, la palabra hebrea para decir el Espíritu es ruah, que es la misma raíz en hebreo para hablar del viento. El Espíritu es como ese viento que sopla y que lo sacude todo y nos invita a movernos, porque el Espíritu es vida. Y otra cosa importante es que es un femenino en hebreo. No es el ruah, es la ruah de Dios que se mueve. Y que es gracias a ese mover del Espíritu que se pueden dar los cambios, las transformaciones necesarias para que el proyecto de Dios, la misión de Dios en el mundo sea posible. Y en esa misión de Dios participamos nosotros, como la comunidad de Jesús, que es movida por el Espíritu, por la ruah. El Espíritu de Dios entonces se presenta como un don de Dios, que nos ayuda a los seres humanos a superar nuestras debilidades y nuestras carencias, nuestras impotencias. Cuando ya nosotros no podemos, Dios sí puede. Y lo hace a través de su Espíritu. Entonces nosotros como iglesia, como comunidad de fe, nos ponemos en las manos de Dios y pedimos a Dios que Él permita que su Espíritu fluya, sople y nos sacuda. Porque a veces nos acomodamos mucho. Estamos cómodos. No nos queremos molestar. Es lo que le sucedió a la comunidad cristiana que nos narra Hechos. Se estaban acomodando y el Espíritu llegó y sopló. Vinieron persecuciones. Y las persecuciones obligaron a los primeros y a las primeras cristianas a salir de su comodidad para poder predicar el Evangelio en otros lugares. No esperemos una persecución. No esperemos ser sacudidos de esa manera. Que el Espíritu fluya, como en la profecía de Joel. Vendrá el Espíritu de Dios y ustedes profetizarán. Tendrán sueños sus jóvenes. Habrán visiones de Dios.
Porque es que esos son los profetas, son soñadores, son visionarios. Y la iglesia tiene una dimensión profética, no puede dejar de soñar. No nos podemos dormir. Y esa es la tarea del Espíritu. Soplar en nosotros. Y darnos la capacidad de hacer lo que necesitamos hacer. Cerremos con Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ha dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí, y ha dicho, ¿para qué? Ahora nos invita también a recibir el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Para ser más grandes? ¿Para ser más importantes? No. Recibirán poder de Dios para dar testimonio. Me serán testigos desde donde todo comenzó hasta lo último de la tierra. Que el Señor mande su Espíritu, que el Señor sople en nosotros, que nos despierte, que nos sacuda, que nos dé de su poder para que podamos seguir siendo fieles en el testimonio y podamos entonces, igual que Jesús, actualizar, contextualizar, encarnar esa propuesta de vida del Evangelio. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que hoy hemos leído, por tu palabra que hemos meditado. Gracias porque en ella podemos encontrar nuevas fuerzas, podemos encontrar alivio, consuelo. Pero también, Señor, gracias porque tu palabra es una invitación a vivir una vida en el Espíritu, una vida en la que tu presencia está en cada momento, una vida en donde tú, Señor, nos acompañas y podemos desde ahí, en esa comunión, en esa amistad contigo, dar testimonio, proclamar este Evangelio desde la vida misma. Que nuestro vivir sea testimonio y que nuestras palabras sea también una manera de proclamar el Evangelio. Gracias, Señor, por Jesús, porque Él es nuestro modelo y queremos seguir sus pisadas. Ayúdanos, porque no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Necesitamos de tu Espíritu. Que tu Espíritu fortalezca nuestras vidas y haga en nosotros tu voluntad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.